Su asadito. Su asadito. Una limpia. ¿Lo pegaste? ¿Ah? ¿Lo pegaste? Ah, no. Me presta para un poco. Sí, gracias. Relax. Parece. A mí otra cosa no. Qué bueno, pero está así. Pero creo que... ¿Qué? Va a cambiar eso del Ah, no, eso No. todos los enteros se murieron. me acuerdo de paso. Nico, ¿no se Después no, yo no tengo. No falla. Se cayó. Así nada, pero en test, claro, el otro día, a eso de las 8 ya lo tenía. Estaba el otro día con la pierna, la verdad que solamente tenía el ahora bien, ni duda, llevo acá de nuevo. Ya, entonces vamos a ver. Ya. Ahí quedó. No sé, no es tan. ¿Qué onda? No es tan notorio, sí. Ah, está bien. Los detalles. Tenemos que hacer una portada después, pero... Ya, entonces vamos a comenzar viendo No. a mi Buki. Ay, tenemos que ponerle... ¿Recuerdan un poco de antibiótico? Era un antibiótico, sea bactericida. ¿Y qué inhibe la bacteria del receptor? Inhibe si inhibe la parte de afuera de la pared del núcleo, pero no me acuerdo. Ya, no, estamos hablando de eso. ¿Qué significa que el antibiótico sea bactericida y bactericida? Para que una la destruye. Para hacer. Ya, ya, ¿cuáles son los objetivos de esta clase de antifúngicos? Es comprender qué son las infecciones fúngicas, cuándo se utilizan los antifúngicos, reconocer los principales grupos de tratamiento antifúngicos, ¿ya? Explicar el mecanismo de acción farmacocinética farmacodinámica y aplicar cuidados de enfermería y educación al paciente. ¿Ya? Aquí tenemos algunos antifúngicos conocidos, el fluconazol, el fluconazol, ¿ya? La anfotericina D, entre otros. ¿Qué son los hongos? ¿Qué son los hongos? Hongos. Los hongos son hongos. Un tipo de microorganismo. Ya, son microorganismos. ¿Qué más? Que pueden causar infección. Ahora que sale. ¿Ya? Los hongos, ¿ya? Pertenecen a los hongos. No solamente existen los hongos de los pies, también cosmos de los pies, ¿ya? Si bien tenemos que los hongos son microorganismos, como dijo Tobías, eucariotas. ¿Qué significa que sea eucariota? Eso ya no sabemos. ¿Qué tienen eucariotas? ¿Qué tienen? ¿Vida propia o no? Ah, que tienen vida propia. No importa. Como estos de básicos que creo que se lo dan más. Significa que sea eucariota. Mira.
¿Por qué no tienen celular? ¿Cómo no van a tener células? Se me olvidó, perdón. Sí es. ¿Qué es? Ya, que tiene un núcleo definido. Ay. Era fácil. Ya se Benito. Ya, después me recuerdo todavía. Que pueden causar infecciones llamadas micosis. Vamos a hablar de micosis, ¿ya? Entonces, las infecciones transmitidas por hongos se llaman pregunta de prueba. ¿Cómo se llama? ¿Ya? Les voy a decir algo. De estas clases, saliendo de sistema nervioso central, tienen hartas palabras técnicas, ¿ya? Y lo más probable es que voy a hacer un cuadrito con términos. Por ende, se tienen que ¿y qué van a afectar esta micosis? La piel, mucosas o tejidos internos. Así que los antifúngicos son medicamentos diseñados ¿para qué? Para eliminar o inhibir el crecimiento. Y aquí hablamos de fungicidas y fungicidas. Parecido a bactericida, Tenemos distintos tipos de micosis. Superficiales, que pueden ser piel, cabello, uñas. Las tiñas. ¿Alguien alguna vez tuvo tiña? Digan, ay, no, yo no tengo. ¿Alguna mujer de niña? Tiña. Tiña. Sí. Ah. ¿Por qué le gusta la piña? A mi hermano. A mi hermano. Yo solamente recuerdo el jueguito ese. Tiña lo tienes que. Ahí. Alcanza el niño. Pero, miren, si no es malo que alguno haya tenido piña. A cualquiera le puede pasar que haya tenido un gato, perro. Por el pelo también se contagia porque ese contagio con la Ya, en mi caso, yo hablar de mi caso. Yo cuando era chica sí tuve piña porque tenía un perro que era tiñoso. Y me encantaba andar encima del perro. No, soy la. Me pegó la tiña. Me digo como a los peces. Y aquí todavía tengo el. Pero sí me quedó como una mujer. Quedó diferente. Mi mamá me decía que decía que yo no me quería tiña. Claro, tenía un perro niñoso. Ese perro. Qué niño. Ya, pero claro, así que no les dé vergüenza, o sea. A mí no me va a pasar una quedó marcado. Que marcaron la de mi hermano. En el otro curso eran como 4 niños. Los de años. Sí, la ingeniería de cuando la abandonan toda la vida. En caso de que una persona de la niña, igual es como te lo digo, por favor. Sí, tiene que tener orgánico. ¿Y qué? Ya, también tenemos las onicomicosis. ¿Qué son las onicomicosis? ¿Qué son? Oh, las uñas. Es un momento de brillar. La mucosa, las cavidades pulmonares, vaginales, las sistémicas, ya que van a afectar obviamente los órganos internos. Estas son las más complicadas. Son las sistémicas. Sí, muy difíciles de tratar. ¿Cuál? Las sistémicas, las que afectan los órganos. Era muy cortito. Es de Sería Resident Evil. A los bichos, ¿no? Sí, pero va a ser ficticio. Con infecciones por hongos y son muy. Ya. Son peores que las bacterias. Ya, para que sepan. Tenemos
que, obviamente, antifúngicos van a ser medicamentos que se utilizan para, ¿qué dijimos? Tratar y prevenir infecciones por hongo. ¿Ya? Y ahí tenemos que sustancia capaz de destruir va a ser fungicida. Porque sabemos que los hongos se denominan, tienen el reino fungi. Por eso hablamos de fungicida, no de hongocida. ¿Ya? Fungicida. O de inhibir el crecimiento, y eso va a ser fungicida. ¿Ya? Eso se lo tienen que saber. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de una y una otra? Okay, si bien dice que inhibe el crecimiento de los microorganismos, en este caso bacterias, etc., sin alterar las células del hueso. Hongos, fungicidas, fungicidas. ¿No? Eso se lo tienen que saber. Algunas terminologías que igual tienen que entender y conocer. Tenemos que es el ergosterol, que va a ser como o sea, es un lípido esencial de los hongos. Es como el colesterol de nosotros, pero es de los hongos. Luego tenemos el citocromo P 450, que también van a ser un grupo de enzimas hepáticas que van a metabolizar muchos fármacos. ¿Ya? Y en los hongos, este citocromo va a participar en la síntesis de este ergosterol. Luego tenemos el beta-glucano, que es un azúcar estructural, obviamente, que da rigidez a la pared celular de los hongos. Hay otros términos que tienen que conocer, conocidas, alimentarios, farmacogenética y farmacología. Aquí es una breve descripción de los hongos, que la vamos a presentar. Esto es lo que les expliqué recién. Y tenemos la clasificación de los antifúngicos según su mecanismo de acción. Tenemos los polienos, los soles, las equinocándidas, tenemos las alilaminas y otros. ¿Ya? Aquí les puse un cuadrito resumen ¿ya? De los grupos farmacológicos, algunos ejemplos, la vía de administración, el mecanismo principal y el tipo de acción que tiene cada uno. ¿Ya? Así que esto vamos a ver en detalle. Tenemos los polienos, que son antifúngicos naturales que van a actuar directamente sobre la membrana celular de los hongos. ¿Ya? Distintos ejemplos. Ejemplo, tenemos la nistatina, la anfotericina B. La nistatina se puede administrar de manera tópica o oral y la anfotericina B solamente endovenosa. Esa generalmente se administra en el hospital solamente. Su mecanismo de acción se van a unir al ergosterol de la membrana fúngica, obviamente. ¿Y qué van a hacer? Van a formar unos poros, obviamente, para que salgan los iones, ya sea el calcio, etc., y los nutrientes. ¿Ya? ¿Y qué van a provocar esto? Va a hacer que se muera la célula. En este caso es fungicida. ¿Ya? Si yo le pregunto, los polienos, ¿qué acción tienen? Fungital o fungicida. Les tiene que decir que es fungicida. ¿Ya? Porque va a provocar la muerte celular. Se va a morir la célula. Tenemos en cuanto a la farmacocinética, la nistatina no se absorbe por vía oral, actúa localmente y se elimina por vía de las heces. ¿Ya? La anfotericina B es solo endovenosa. Su metabolismo va a ser lento. ¿Ya? Su eliminación es renal y hepática. Y tenemos que, en cuanto a la farmacodinamia, es una fungicida y va a ser dependiente de la concentración
del fármaco. ¿Qué más tenemos? Efectos adversos, fiebre, escalofrío, náusea, vómito, nefrotoxicidad. ¿Qué era nefrotoxicidad? ¿Qué era nefrotoxicidad? Nefrotoxicidad, ¿qué era? ¿Qué era nefrotoxicidad? ¿Qué era? ¿Qué era? Lo digo yo. Bueno, daño a los riñones. Daño al riñón. ¿Ya? Bien. No. Muy bien. Entonces, Ahí. cuando hablábamos de nefrotoxicidad, tienen que asociar las palabras, chiquillas. Nefro, de nefrones. ¿Dónde tenemos nefrones? Los riñones. ¿Ya? La idea es que comiencen a asociar. Hipopotasemia, ¿qué era? ¿La disminución de calcio? ¿Potasio no? De calcio y hipocalcemia. Sí. ¿Ya? Vayan anotando todas las palabras, yo no necesito. ¿Ya? Es más, pueden hacer en su cuaderno, en la parte de atrás, pueden hacer dejar esta hoja para anotar terminología, porque lo van a ver ahora y lo van a ver. ¿Qué más tenemos? Cuidado de enfermería. Si tenemos hipopotasemia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuidado de enfermería? Controlar. ¿Y cómo lo vamos a controlar? No, por examen de sangre. Con examen de sangre. ¿Examen de sangre? Debe ser el potasio. Electrolitos plasmáticos. Plasmático. ¿Ya? Vamos a tomar electrolitos plasmáticos para ver el nivel de potasio. Potasio. ¿Qué más? Si tenemos nefrotoxicidad, ¿qué cuidado de enfermería tenemos que aplicar? Controlar igual los líquidos del paciente. Control renal, como debe ser. ¿Esto cuánto se llama la cantidad de...? Tiene un nombre específico. Se me olvidó. Ya, pero hacemos un control renal, por ejemplo. La diuresis. Vamos a ver la diuresis, si tiene problemas renales. Hay que ver la diuresis, hay que ver, obviamente, si tiene el control con los líquidos. ¿Ya? Mantener hidratación, obviamente si no tiene nefrotoxicidad, etc. Y adherencia arterial. Y cantidad de administración, como ya dijimos, tópica, oral e intravenosa. ¿Ya? Tenemos los azoles, que son antifúngicos sistémicos, que inhiben la síntesis de estradiol. ¿Qué van a hacer para debilitar la membrana celular del órgano? Aquí como ejemplos tenemos el fluconazol, el ketoconazol. El ketoconazol lo han escuchado, recuerdan. El clotrimazol, fluconazol y troconazol. ¿Cuál es que tiene el Sí, son antibióticos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Más que nada van a inhibir una enzima y van a impedir que se convierta el colesterol en el colesterol. La farmacocinética tenemos que buena absorción oral, o sea, alta biodisponibilidad. ¿Qué se refiere que sea biodisponible? ¿Se acuerdan cuando hicieron las primeras presentaciones? Tenían que buscar la biodisponibilidad, si decía, se encuentra disponible como en el 50%. ¿Y ahí entonces qué quiere decir que sea la biodisponibilidad? ¿Qué quiere decir? ¿El porcentaje de qué? ¿De cómo se adapta el porcentaje? ¿Cómo salieron los No. ¿Qué quiere decir la biodisponibilidad? Biodisponibilidad. ¿De cuántos fármacos está disponible para ser utilizado? Medio resumen. ¿Ya? A las 3 tienen. ¿Matemática? O
Ya reprobé. Ya digo, tiene metabolismo hepático y se elimina de manera oral. El fluconazol es una de los más conocidos. ¿Ya? Tenemos que va a ser fungicida. ¿Ya? No va a ser fungicida. ¿Por qué? Porque va a inhibir esta enzima, no la va a destruir, solamente la va a inhibir. Dentro de los efectos adversos tenemos náuseas, vómitos, hepatotoxicidad. ¿Qué significa que sea hepatotóxico? ¿Lo dijo recién? ¿No? ¿O no lo dijo? No, ahora hablamos de nefrotoxicidad. ¿Tóxico para el hígado? ¿Ah? ¿Tóxico para el hígado? Tóxico para el hígado. ¿Ya? Erupciones cutáneas, cefalea, porque los ángeles cefalea. ¿Ya? Entonces, si tenemos esa efecto adverso, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué evaluamos? Tenemos hepatotoxicidad. Control hepático, ¿ya? Mire, si me importa la respuesta, no me cuesta nada. Tenemos que evitar el alcohol. No suspender el tratamiento antes del tiempo. Y obviamente higiene en tópicos. ¿No? Y la planificación, como dijimos antes, oral, tópica e intravenosa. Luego tenemos la echinocandina, que son unos antifúngicos de, por así decirlo, última generación o una generación, y van a actuar sobre la pared celular del hijo. Aquí tenemos uno de los más comunes, la casbofungina. La rutina. ¿Y qué van a hacer? Van a inhibir esta enzima beta-glucano, la que dijimos anteriormente, que era un azúcar. ¿Qué va a hacer? Va a detener, obviamente, la formación de este beta-glucano de la pared celular. Y es un fungicida. Lo va a detener, lo va a levantar. Se administra solo por vía endovenosa. ¿Ya? Solo de manera endovenosa. Y se une a las proteínas plasmáticas, su metabolismo es hepático. ¿Qué más? Su vida media es de ¿cuántas horas? De 10 a 15. ¿Ya? Es fungicida, como dije antes. Dentro de los efectos adversos, lo mismo que el anterior, náuseas, vómitos. Flebitis, ¿qué es? ¿Qué es la flebitis? ¿Qué cosa? ¿Qué es flebitis? Inflamación. Dilo. Dilo, Joaquín. Vamos, Joaquín. Tú, Sí, que- Inflamación de una vena. Ya, Ya. Joaquín. Más confianza, Joaquín. Entonces es la inflamación de una vena. ¿Están viendo? Es que se- Ah, no, Todo bien. sí, No. todo bien. Es que solo sé que es inflamación. Ya. Tenemos entonces cuidado de enfermería, control hepático, vigilar el sitio de difusión, porque si va a provocar flebitis, hay que vigilar el sitio de inflamación de la y obviamente la velocidad adecuada de baño. Su subida de presión es 90. Luego tenemos la luego tenemos la alitamina, que creo que se llama a ver. Son antifúngicos lipofílicos, ¿no? Que se van a acumular generalmente en la piel. ¿Ya? Grasas y gluten. Entonces son ideales para, si se van a acumular ahí, ¿para qué tipo de micosis? Si se acumulan en la piel, grasas y uñas Superficiales. superficiales, cutáneas, ¿ya?
Ahí decía. Dentro de los ejemplos tenemos la terminafina y la naftina. Si bien obviamente existen un sinfín más y unos más conocidos que otros, pero ustedes cuando hagan su libretita y tienen que buscar antifúngicos, van a seleccionar alguno de acá y van a buscar antifúngicos. ¿Ya? No van a sacar todos los antifúngicos de la clase. De ese trabajo de buscar. Ya se absorbe por vía oral, su metabolismo hepático, su eliminación renal y biliar, se acumula a nivel celular. Es fungicida, ¿ya? Porque va a inhibir una enzima específica y obviamente va a hacer que se interrumpa la síntesis de ergosterol y va a hacer que se acumule renal. Dentro de los efectos adversos tenemos alteración del gusto, náuseas, vómitos, cefalea, digestivas. Tenemos como la enfermería, control hepático, educación sólida, duración prolongada del tratamiento, higiene de uñas y de la piel. ¿Ya? Y luego, por último, de los otros tenemos la greseofulvina. ¿Ya? Este va a inhibir la mitosis fúngica. ¿Y qué es mitosis de suelo? ¿Qué es la mitosis? ¿Cómo? ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la mitosis? Y la tecnología ¿Qué es la mitosis? ¿Lo mismo? Aquí, dilo, yo sé que tú sabes. Dígalo. ¿Qué es? ¿Ya fue gallina? Ah, pero. Joaquín, me tú estoy- sabes. No, me estoy acordando. ¿Tú sabes? Formación de nuevas células. El Nico sabe, el Nico siempre Dígalo, responde. Nico. Formación de nuevas células. ¿No? La edición de la semana. La división de las La mitosis obviamente va a ser la división celular. En este caso, Casi. en este caso dice que se va a unir a algunas estructuras de la célula, obviamente, y va a bloquear esta división celular. Incluso aquí me saqué la ¿ya? Va a ser fungicida. Farmacocinética, tenemos que se absorbe de forma de los alimentos grasos, o sea, distribución en la piel de las tuyas, tu metabolismo va a ser de manera hepática. ¿Ya? Es dependiente del tiempo y obviamente proteger el tejido nuevo. Efectos adversos, náuseas, cefalea, fotosensibilidad. ¿Qué es fotosensibilidad? Sensible a la luz. Decir a la foto me Sí, la foto. cuando también te pregunté con Pedro. ¿Qué era depresión respiratoria? ¿Ah? Evidentemente. ¿Qué cosa que? Ya, hepatotoxicidad leve. Entonces, ¿qué cuidado de enfermería tenemos que tener? Que no salga el sol. Que nos salga el sol. Ya. Ahí dice evitar el sol. Hay que cerrarlo. Ponerse mucho. No, sería evitar. Si es controlar, si es fotosensible, no podemos ponerlo al sol. No, pues que. Controlar la función hepática. Controlar la función hepática, administrar con alimentos grasos. Si bien, chiquillos, cuando damos un medicamento que es fotosensible, sensible a la luz, estos medicamentos se tienen que cubrir. ¿Ya? No se administran, por ejemplo, este medicamento yo lo tengo que proteger. ¿Ya? No puede ser
Existen las bajadas que son especiales para los medicamentos fotosensibles, pero en algunas partes no hay. No, Entonces, yo trabajo no de sé. ustedes, Una crear observación. la bajada. Sí, con una observación negra, después y empezamos. Ah, eso sí. Sí, lo he ¿Ya? visto. Y yo si no, le hace una bolsita y mete el yogur. Eso es lo que hace. Y la administración es oral. Ah, y si es así la luz, obviamente no puede dejar el congelado. A la hora de estar. Se lo ocupa ahí. ¿Ya? Dentro de la cuidado de enfermería, evaluación renal, hepática, antes y durante el tratamiento, no suspender el medicamento bruscamente, aunque haya mejoría clínica, lo mismo que los antibióticos, ¿ya? O sea, si usted se siente bien, no lo suspenda. Hay que terminar el tratamiento. Sí. Observar las reacciones alérgicas, promover la higiene personal y ambiental, obviamente si van a utilizar antifúngicos tópicos, la higiene tópica. ¿Ya? Registrar efectos adversos, súper importante. ¿Qué es la ictericia? ¿Ictericia? Ictericia es lo de la piel. Pero, no, los ojos amarillos. No, solo los ojos amarillos. No, el amarillo de la piel. Ah, ya, sí, ya. Y eso ocurre por algo en específico. Por algo de la falta de algo de las. Eso era exceso de bilirrubina en la sangre. Bilirrubina, muy bien. Se me sube la bilirrubina. ¿Cuál? No sé por qué acá se me sube la bilirrubina. Sí, tendría que haber camarilla, ¿no? Bueno, Ya. O prurito, ¿qué es prurito? Picazón, ya. Tiene que obviamente asegurar la adherencia del plato. Evitar el alcohol. Sí, porque hay. Usar ropa interior de algodón y seda. ¿Qué pasa? Evitar la humedad en áreas afectadas. Ya, eso con los antifúngicos. Ahora se van a subir más. Váyanse. Lo que tienen que ver. Son fármacos psicotrópicos que van a actuar sobre el sistema nervioso central. ¿Ya? Su principal acción es potenciar el efecto inhibidor del neurotransmisor GABA. ¿Ya? Este neurotransmisor lo vamos a ver mucho. Para que tengan ojo. ¿Ya? Y se llama ácido gamma aminobutírico. ¿Ya? Pero en resumen vamos a ver cómo es el GABA. ¿Ya? Ahí tiene que ver todo lo que es amilidina, fluoxetina, todo lo que Sí, son como. ¿ya? Y ¿qué van a hacer esto? Van a producir los efectos ansiolíticos y los hipnóticos, los anticonvulsivantes y relajantes musculares, ¿ya? Dentro de los conceptos, silencio, dentro de los conceptos que vamos a ir viendo, ya había en la clase, les dije que las tablas 3, dirección hasta ¿ya? Los conceptos básicos que vamos a ver, como les dije, el receptor GABA. ¿Qué hace ese receptor? En palabras simples, en función de explicación simple, va a ser la puerta de entrada por donde pasa el efecto tranquilizante de la droga. ¿Ya? Los iones de cloro, yo creo que ya lo saben, entran a la neurona y apagan o la detienen temporalmente. ¿Ya? O sea, como que la van a estabilizar. Acción del fármaco, la potencia de acción del GABA, ¿ya? Menos ansiedad. Así, porque ya expliqué lo que te dejaba. ¿Ya? Ahí dice. Menos ansiedad, mejor sueño y relajación. Y dice que no abre canales por sí solo, que quiere decir que va a necesitar este neurotransmisor para estar presente y actuar. ¿Y qué significa que va a hiperpolarizar? La neurona se vuelve más negativa por dentro, porque la neurona se puede volver negativa o positiva. Eso lo tienen que haber visto cuando vieron el sistema nervioso central, ¿ya? Cómo actúa la neurona. Que quiere decir que la neurona se va a volver más lenta. Ya, pero por ejemplo, ya, si está como mucha ansiedad, le dan la nitroglicina, te baja y te pone más lento. ¿Cierto? La fluoxetina tiene lo contrario, porque tienes mucho sueño y te levanta y esa es la activa y creciente. Entonces, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas que dicen que se van a unir a este receptor y hay cruces
entre comillas, la puerta. En la célula nerviosa, por donde van a ingresar, obviamente, estos iones de cloro, en la neurona, en la membrana neuronal. Al unirse, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la afinidad. ¿Qué quiere decir que tenga afinidad? Sí, van a... Se va a unir de mejor manera al receptor por el K. Lo que va a facilitar la entrada de estos iones de cloro. Esto hiperpolariza, como dijimos anteriormente. ¿Qué significa que hiperpolarizar? Ahora es una neurona, entre comillas, más lenta, por así decirlo, la va a relajar. Y ya, y que no puedo esperarnos más porque nos quedan 3 clases por ver todavía. Y yo no voy a dejar de hacer la clase. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a reducir la excitabilidad y va a producir los efectos sedantes y ansiolíticos. ¿Qué quiere decir que la neurona sea excitable? Excitable. Eso es lo que entendí. Cuando la neurona emite demasiados impulsos, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Obviamente, al hiperpolarizarse, va a hacer que estos impulsos como que se estabilicen y obviamente producen En este caso sería como el Brian, por ejemplo, muy inquieto y se apaga. se apaga. Ya, entonces, ¿qué van a hacer? No van a abrir, obviamente, los canales directamente, solo van a potenciar la ¿No tiene los bellos, profe? del GABA a los latinos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice yo? Programa que el cerebro se relaja. No pueden entrar. Hola, no sé, tendré que por trabajo porque no llegan. Se supone que tienen. Estaba llegando el profe y fue a dar la de hecho. Sí, porque les quedan 2 semanas más de más que la mejilla. No pueden entrar ustedes. Oye, tío, una ñaña. ¿Y ustedes están abajo? ¿Pasa de morir? Sí, yo no llego a nadie. De hecho, No. de la plaza. No, pero profe, yo recién No, salí yo de te lo voy a pasar por el otro. Sí. Profe, que no puedo entrar en la cigarra. Cállate. Ya, tenemos que según la duración de acción, no sé si dice tipo de. Ya, se van a clasificar en corta, intermedia o larga. Y aquí algunos ejemplos tenemos el midazolam, el lorazepam, el diazepam, el diazepam. Diazepam, el clonazepam. Ya, cierra la puerta. No hay que ir el estudiante, ¿cómo le cerrar el piso? Ya, la vida media aproximada de cada uno, si es corta va a durar de 2 a 6 horas, si es intermedia va a durar de 10 a 20 y si es máxima de 20 a 100 aproximadamente. ¿Ya? Su uso principal para sedación, postoperatorio, auxiliar preoperatorio, ansiedad, insomnio, crisis compulsiva, ansiedad muscular. Para la depresión. ¿Ya? Entre otras cosas. ¿Ya? Aquí les puse algunos de los fármacos más utilizados, el diazepam, el lorazepam, el clon, el midazolam, el alprazolam. Pero, profe, discúlpeme, esos medicamentos son como más... Con benzodiazepina, estamos hablando de benzodiazepina. Sí, porque por ejemplo esos mismos que son los que solo entregan el químico farmacéutico, ¿no? Ya, estos solamente se venden con recetas. Y cuando sale el hospital. Son recetas, cheque o recetas retenidas, son ya recetas de estupefacientes, tienen que ver con eso. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos que uso clínico, fase de ansiedad, como dijimos antes, paz muscular, convulsiones, insomnio, manejo de agitación, trastorno de pánico, epilepsia, sedación en procedimientos, anestesia, ¿ya? Y la ansiedad generalizada y la prevención. Tenemos que la farmacocinética general de estos fármacos, tenemos que su absorción va a ser rápida por vía oral y también puede ser por vía endovenosa e intramuscular. ¿Ya? Su distribución, cállese, Brian. Su distribución tiene alta unión a las proteínas plasmáticas y atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Y obviamente también la placenta, así que vos no están embarazados. ¿Qué más? Tenemos el metabolismo, va a ser hepático, ¿ya? Este citocromo lo hablamos anteriormente. Y su excreción va a ser por vía renal en forma de metabolitos activos o inactivos. Su farmacodinamia, tenemos que su inicio de acción va a ser rápido según la solubilidad, ¿ya? Y sus efectos principales, esto es pregunta de pruebas, tienen que saber cuáles son los efectos principales de las benzodiazepinas.
¿Ya? ¿Cuáles son? Que son ansiolíticos, por ende van a reducir la ansiedad. Sedante y hipnóticos favorecen el sueño. Anticonvulsivante y relajante muscular. ¿Ya? Van a depender de la dosis y de la vida media. Cuando es La otra, lo que cuando dice convulsivante. Para las convulsiones. Existen muchas convulsiones. pero la que vimos la vez pasada, no, No lo sé. ¿vieron cómo se Pero la cosa de así, Ya. había por caídas, por... Ya, pero existen distintos, hablamos de distintos tipos de convulsiones, porque existen convulsiones que se llaman convulsiones, crisis de... tónico-clónico, clónicos, ¿ya? Y de ausencia, crisis de ausencia. ¿Ya? Ese tipo de convulsiones existen. Consulta, ¿hay algún mal del sueño que puedan como utilizar anticonvulsivo? ¿Cómo es O sea, como que... O sea, no sé cómo dijeron. Ya venía. un mal de sueño. O sea, como... O sea, que el hecho de que no duerma, No, es como... ¿Le de convulsiones por dónde? No sé qué quiere decir. Y que una vez me dio una convulsión cuando desperté. Y ¿Ya? fue que me desperté y caí nomás. Y me dejaron como para siempre como epiléptico. No, está mal. Pero nunca me había dado, nunca me ha dado de nuevo. Más diagnosticado, porque Entonces, por eso. según el concepto, o sea, según la definición de epilepsia y convulsión y crisis convulsiva, dice que la epilepsia no es sinónimo de que si usted tiene una convulsión, usted va a tener epilepsia. ¿Ya? Eso puede ser por diferentes cosas. ¿Ya? Por ejemplo, los niños, que es un caso, o sea, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Los niños hacen convulsiones por tener fiebre. ¿Ya? Hay niños que tienen entre 35, 36 y convulsiones. ¿Ya? Y convulsiones de distinta manera, no que los adultos. Sí, porque hay convulsiones que tienen sobre rígido. Ya, tienen nombres. Están las tónico-clónicas o mioclónicas. O sea, son hacen una mezcla. ¿Ya? Y eso es lo que necesitamos. ¿Qué más? Tenemos también. Lo que se me voy porque no me Terminaba la... termina la clase. ¿Ya? Existen distintos tipos de convulsiones. Que claro, los niños también tienen estas convulsiones que se llaman crisis de ausencia. El niño está como que tuviera, en palabras coloquiales, pegado. pero ¿cuánto le dura eso? Puede durar segundos, minutos. ¿Ya? Pero es como, son como alimenta, Pero la ropa no se va. no se dan cuenta. ¿Ya? Pero pasa a veces que, por ejemplo, yo tenía un pacientito que él convulsionaba y nosotros nos dábamos cuenta de que convulsionaba porque él hacía un gesto con el pie diferente. ¿Ya? Movía con la pierna de una manera diferente. Y él dice, ¿ya? Pero que te convulsionan, no, o sea, también tienen este tipo de convulsión donde se produce la rigidez, la descomunicación, la desaceleración. Ya, porque todo eso tiene un nombre. O sea, cuando coloca la mano hacia adentro, pasa. Sí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, cuando me dio, me encontraron rígido, así como... Y después el dolor de músculo, no... Como si hubiese hecho deporte toda la semana. Sí, ¿por qué? Porque tiene que pensar que la convulsión es una descarga eléctrica, por así decirlo, que se ocurre nada. Tengo una buena noticia. Hoy el último día de la tutoría, chiquillo. Firmar y para casa. Me tengo una buena noticia, si me acabo de Ya La te- estaban haciendo porque yo ya empecé la clase hace un buen rato. Es que el profe no sabe porque dice que el profe se puede molestar. Sí, por eso no te queda lista. Vayan a cerrar, ¿no? Cállate, que la voy a impactar. Vayan a cerrar, ¿no? Profe, O sea, ¿tenemos que ir para ahora? no, no, después. Profe, Es que no fijan ahora. Y para que entiendan un poco, quiero decir que existen distintos tipos de convulsiones. Ya, entonces si quieren saber. Ya, vamos a seguir. Reacción adversa al medicamento. Tenemos que vamos a tener reacciones neurológicas, psíquicas, paradojales que van a ser raras, cardiovasculares y sobredosis y dependencia y tolerancia. ¿Cuáles van a ser? Somnolencia, sedación, ataxia. ¿Qué es ataxia? Cuando se le queda la práctica.
Ahí sale. Cuando se le duele la mano. No. Esa canción, creo que lo que también entra la. Siendo la canción. ¿Qué dijo, profe? Cuando se le duele la mano. Eso sí lo tengo que buscar, no tengo ni idea qué es. Bueno, ¿Vamos popular? ¿Era? De coordinación muscular. De coordinación. Bueno, ahí sería ese. La que yo. La dijo la Ana. Puta, era. Casi me responde. ¿Qué más tenemos? Mareos, confusión, apnea, irritabilidad, agitación, insomnio, hipotensión, depresión respiratoria. ¿Qué era la depresión respiratoria? respirar. Respiración lateral triste. Respirar. Así cuando baja la. No, está. Empezar con un gallito. ¿Qué más? Ya, y obviamente, dependencia y tolerancia, sabemos que el uso prolongado puede causar silencio, síndrome de abstinencia. Estas consideraciones de enfermería que obviamente tienen que verificar sí o sí la indicación médica y la cosita escrita, que ustedes si se pasan, qué puede causar. Sobredosis. Aparte de sobredosis, tenemos sobredosis, ¿qué puede pasar? Depresión respiratoria. Y si tiene depresión respiratoria, lo que puede entrar en Paro. paro cardiorrespiratorio. Si entra paro cardiorrespiratorio, no lo sacan del paro, se va. Morir triste. Es triste. ¿Ya? En volar, sí. ¿Sobre qué existe la ¿Qué? ¿Sobre qué tristeza? ¿Sobre cuando baja mucho la cabeza respiratoria? ¿Existe el, ¿La muerte qué? Por tristeza. existe el síndrome Sí. del corazón? ¿Escuchado mucho de eso? Del corazón roto. Cuando se rompe un tendón del corazón. No. ¿No es ese? No. Ya, vamos a seguir. No administrar junto al alcohol u otros depresores del sistema nervioso central. ¿Por qué no lo administramos junto al alcohol? Ahora que no se puede. ¿Pero por qué se les puede ocurrir usted que no lo Toxicidad. Ya, ¿qué más? Tóxico, ¿qué puede provocar? Un ataque de sepsis. ¿Aumentan o no sus efectos? No. ¿O disminuyen los efectos? Si yo no lo puedo administrar, o sea, la reacción adversa. Porque dice sobredosis, entonces ¿qué quisiera hacer? Hasta todo drogado. Ven, ya, hace que los efectos sean más. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Educar al paciente sobre no suspender el tratamiento, ¿ya? Y obviamente registrar los efectos adversos. Ya acá, chiquillos, acá, en esta clase, en los bajos se nos dice aire voluntario. ¿Ya? Pero como les dije antes, de estos fármacos tienen que buscar más, ¿ya? Porque aquí si bien se lo dice prácticamente como tienen que buscarlo en su trabajo. No, yo más lo inventé yo, obviamente. Obviamente, para mí. Qué largo, qué la información. Usted. Ya, ella sepan que creo que ya lo han escuchado anteriormente. Ya, su vía de administración va a ser oral, endovenosa, intramuscular y rectal. Ya, también se puede administrar de la manera. ¿Qué va a hacer? Se va a unir a este receptor GABA para potenciar el efecto inhibidor del GABA y al aumentar la frecuencia de la apertura de los canales de cloro, ¿qué va a hacer? Una hiperpolarización neuronal. Y al hacer esta hiperpolarización neuronal va a tener el efecto de sedación, ansiolítica, relajación muscular. ¿Ya? ¿Qué voy a preguntar de estos fármacos? No voy a preguntar tanto detalle. Voy a preguntar algo más.
Cuando se metabolizan puede ser, o cuáles pertenecen a las benzodiazepinas, ¿no? Pero si el valle es un valle, es un mecanismo de acción, no voy a nombrar. ¿Ya? ¿Al Brian? Voy a pegar por fila y... Al Brian, ¿qué te va a tocar la defíname? Dos benzodiazepinas. ¿Ya? Su absorción va a ser rápida por vía oral, su biodisponibilidad va a estar al 100%. Por vía oral va a comenzar a hacer efecto a los 30-60 minutos y por vía endovenosa a los 5 minutos como máximo. ¿Ya? O sea, va a comenzar enseguida. El metabolismo va a ser hepático, ¿ya? Y su vida media es de 30-60 horas y la excreción va a ser renal. ¿Qué efecto tiene? Efecto ansiolítico, anticonvulsivante, relajante muscular y sedante. Esto a lo más se lo puedo preguntar. ¿El diazepam qué efecto va a tener? Le puedo colocar, no sé. Dentro de los efectos del diazepam está ser un relajante muscular. ¿Ya? Y obviamente otra alternativa. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Sus indicaciones médicas como sabemos, ansiedad, crisis de angustia, espasmos musculares, convulsiones, en estatus epiléptico, obviamente sedación preoperatoria. ¿Ya? Reacción adversa, somnolencia, obviamente sabemos que si administramos el diazepam, pues hay pacientes que toman bajas dosis incluso y se produce somnolencia, porque no toman nunca. ¿Ya? Por eso hay que tener una cantidad de la ataxia, que fue lo que dijimos también. Eso, pero podemos hacer una prueba. Esa definición, ese término, ¿ya? Hipotensión. ¿Qué es hipotensión? Hipotensión. La tensión baja, ¿ya? El otro, confusión, amnesia, dependencia física y psicológica. Cuidado de enfermería, como dijimos, no administrar con alcohol o otros recursos del sistema nervioso central. Controlar signos vitales. No puede producir hipotensión, controlar los signos vitales. El nivel de conciencia, los reflejos. Evitar suspender bruscamente, porque si es que produce síndrome de abstinencia. Y uso en ancianos como precaución, ¿por qué? Porque imagínense si que produce somnolencia o ataxia, tenemos que poder caídas. Precauciones. Precauciones también están dentro de ella, ¿ya? O al manejar maquinaria pesada. ¿Qué andan más? Ya. ¿Qué más tenemos? La diazepam, la depresión oral intravenosa, también se une el receptor GABA, aumenta la acción inhibitoria del GABA y la neurona actúa sobre la neurona postsináptica. ¿Ya? Eso creo que tenemos que saber el tema de las neuronas. Yo administro esa cuestión. ¿Ya? ¿Ah? Yo administro. Es increíble cómo se detiene poquito a poco la conversación. El loro se... ¿Qué más? En la UCI tenemos su absorción va a ser por vía oral, metabolismo hepático y excreción va a ser renal. ¿Cuáles son los efectos? Ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivantes y sedantes. ¿Cuánto lo administro, Nico? Era una señora que siempre había tenido epilepsia y o sea, llamaron con la ambulancia y fuimos a su casa y estaba con muy fuerte, no cesaba la convulsión y les costó encontrar la vía y a mí la receta como dentro de los tres que manejas, como el LoRa, el MIDA y el fenobarbital. Escogieron el LoRa y pasó lento. Buenísimo. Mira, Nico. ¿Nada más? Interesante. Ya, indicaciones, a ver qué dijimos, menores con nacionalidad y hepáticos. Las indicaciones también, ansiedad, insomnio, procrastinación, delirio. ¿Qué es delirio? ¿Qué se le puede ocurrir? ¿Qué es delirio? Alucinar. Ya, tiene que ver con alucinación.
fue un estado alucinatorio. ¿Qué pasa? Ya, para revisar. Ya podemos contestar. No voy a seguir la clase, pero no me repito. ¿Por qué le da un punto? Tenemos otra indicación es sedación en la UCI o en procedimiento. ¿Ya? También produce somnolencia, confusión, debilidad, dependencia. ¿Ya? Que tenemos que controlar la receta terapéutica, que es una depresión respiratoria. Ojo con eso. Evaluar el uso prolongado, mayor a 2 semanas, y enseñar al paciente sobre el riesgo de dependencia. El clonazepam es por vía oral o endovenoso solamente si es hospitalario. ¿Qué va a hacer? Se van a unir estos receptores GABA, ¿ya? Y van a aumentar la entrada de cloro. Que van a disminuir la excitabilidad neuronal. ¿Ya? Tiene buena absorción por vía oral. Su inicio de de los 30 a 60 minutos. Metabolismo hepático y excreción renal. Tiene alta potencia como un anticonvulsiva y ansiolítico. Efecto sedante moderado. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Para trastornos del pánico, epilepsia, crisis mioclónicas o ausencias. ¿Ya? Ahí hay un tipo de ¿qué más tenemos? La ansiedad generalizada también. También dentro de los efectos adversos tenemos la somnolencia, ¿ya? Alteraciones de la coordinación, fatiga, depresión respiratoria, dependencia. Y dentro de las consideraciones de enfermería, tienen que administrarlo a la misma hora, no superar de retornarlo, ¿ya? Porque existe un riesgo de convulsión rebote. Precaución en pacientes con EPOC o apnea del sueño. ¿Lo saben lo que es la apnea del sueño? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Se detiene la respiración. Se detiene la respiración. Se hace cese de la respiración. Pero en el sueño. ¿Ves como que se detiene por completo? ¿O como que Completo. uno la otra? No, Cuando deja de respirar por unos momentos. Sí, lo que Es se peligroso. necesita apnea del sueño tienen que usar música. Más gripe. Hace más ruido que la. Hace más ruido que la. Y uno que se queja con una Existen distintos tipos de máquinas y varios de los familiares. Bueno, hay que utilizar la mascarilla. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Aquí vamos a ver el midazolam, su acción en unos 5 minutos, a los 15, o sea, endovenoso, a los 15 30 minutos por vía oral. También se metaboliza de manera hepática y se elimina de manera renal. Para que utilizamos el midazolam, podemos utilizarlo como inductor, ¿ya? Al momento de que necesitemos sedación en los pacientes. ¿Ya? Tiene efectos depresores del sistema nervioso central. Y sus indicaciones, sedación preoperatoria o en procedimiento. ¿Ya? Obviamente la dosis pues, va a depender del médico. ¿Ya? Para dormir. Inducción anestésica también utilizamos el midazolam y control de crisis convulsiva. Las relaciones adversas tenemos depresión respiratoria. También puede ser punto de prueba que dentro de la reacción adversa de inhibición. Vale, pueda poner igualmente claro porque va a pegar dentro de las reacciones adversas del midazolam. La más importante. ¿Cuál sería? Que puede llevar la hipotensión, Respirar triste. más. Más. Por favor. ¿Qué más? Hipotensión, bradicardia, amnesia, somnolencia. Ya
Tienen que administrarlo en un ambiente monitorizado. ¿Qué quiere decir eso? Controlador. Que tenemos que estar con el paciente todo el rato controlador. Porque si tu psicotensación, bradicardia, apnea de somnolencia, tenemos que estar, obviamente siempre tienen que estar con el monitor. Y obviamente a este paciente lo más probable es que los controles de signos vitales sean incluso cada 10 minutos. Como mínimo. Generalmente eso acá en el paciente de la y además tenemos tener Tumazenil disponible como antídoto. Tumazenil. Vamos a ver más adelante Tumazenil. Controlar la saturación, obviamente, y el nivel de conciencia siempre para la indicación. Y su uso exclusivo es hospitalario. No el AXA. El alprazolam tenemos que usar en esta vía oral. Y obviamente también tenemos que conectar receptores y va a producir una inhibición neuronal generalizada. Se absorbe por vía oral, comienza a hacer el efecto a los primeros 60 minutos, vida media de 12 a 15 horas. Metabolismo es hepático, ya, y su expresión es renal. Tenemos que es farmacodinámica, es ansiolítico potente, con leve efecto hipnótico, eficaz en crisis de pánico y ansiedad generalizada. Entonces, por ende, va a estar indicado en ansiedad generalizada, en trastorno del pánico, corazón, agorafobia, agorafobia. ¿Qué es eso? Ansiedad social. Ya. ¿Qué es? Agorafobia. Miedo como a los espacios abiertos. Y tenemos la ansiedad asociada a depresión y leve. Dentro de las reacciones B tenemos somnolencia, fatiga, irritabilidad, mareos, alteraciones cognitivas, dependencia. ¿Qué tenemos que hacer? Consideraciones de enfermería y empezar sobre el tipo de dependencia, obviamente, y abstinencia, evitar el uso o el consumo de alcohol, ¿ya? Antihistamínicos o depresores del sistema nervioso central. Van a buscar como tarea por qué tenemos que evitar el consumo de los antihistamínicos. Conjunto con alprazolam. Conjunto con alprazolam. El consumo de antihistamínicos. Una décima que la ¿Y si no? ¿Se me queda lo máximo que da. 0,5. ¿Por qué queda 0,5? Pero te baja 0,5. Reducir obviamente gradualmente al suspender. Ya, y uso preferentemente. No más de 12 semanas, no se puede utilizar mayor a 2 semanas porque lo que voy a hacer. Y tenemos el Rumacenil. El Rumacenil es el antagonista. Va a ser el antídoto específico, el antídoto específico para las benzodiazepinas. O sea, paciente que llega intoxicado por benzodiazepinas se administra el Rumacenil. El mismo, por ejemplo, que el opioide se administra la naloxona. ¿No? O sea, si yo le pregunto en la prueba, les pregunto, ¿cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? Flumacenil. Siempre se me olvida el nombre de la naloxona. Me acuerdo del nombre de lo que usan los gringos, Narcan. Su de administración, sendado excelente y bajo nivel. Hiperplasia, náusea, agitación, convulsiones y hay sobredosis. Y ahí está. Acá les hice un cuadrito resumen del fármaco. Como decíamos, duración, principal uso, la vida media, su de administración. ¿Ya? Ahora vamos
a ver un poquito de los anticonvulsivantes. Bueno, el otro, porque no queda. Pero las otras cosas son cortitas. Nada. Las otras clases son cortitas. No queda nada, no Me queda media hora, parece. menos. Ay, qué corta. Media hora. Me cansaba. Ah, ok. Bueno, señor Emiliano, ¿cómo que? Ya está. Ya, los anticonvulsivantes, ¿qué van a hacer? ¿Para qué los vamos a utilizar? Para las crisis convulsivas o también se utilizan como antiepilépticos. ¿Ya? Para los pacientes que tienen epilépticos. ¿Ya? Y ahí dice, son fármacos utilizados para prevenir o controlar la crisis convulsiva. Ay, ya. En personas con epilepsia o trastornos neurológicos. ¿Cómo van a actuar? Disminuyendo la excitabilidad neuronal, estabilizando la actividad eléctrica cerebral. ¿Qué significa que exista excitabilidad neuronal? ¿Qué quiere decir eso? Como que las neuronas como que tomen como la conexión. Ya, tiene que ver con la... Como que no son tan rápidas para tomar un mensaje. Ya, en este caso sí van a disminuir la excitabilidad. La neurona obviamente emite señales eléctricas, ¿ya? Entonces quiere decir que la excitabilidad cuando queda demasiadas, pero sí son señales eléctricas. Como la va a disminuir, estas señales se van a ir estabilizando, para calmar, para así. El mecanismo de acción de manera general, como dijimos, van a disminuir esta excitabilidad neuronal mediante uno o varios mecanismos. Tenemos el bloqueo de los canales de calcio, de sodio, después viene de calcio, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que su acción principal va a ser que va a disminuir la descarga repetitiva neuronal. O sea, la neurona cuando hace ¿cuándo hacemos descarga? ¿Cuándo la neurona hace su descarga? Cuando hacemos descarga eléctrica del circuito, cuando hacemos tenemos también el bloqueo de los canales de calcio, ¿ya? Y los neurotransmisores excitatorios. Y vamos a estar también la actividad eléctrica, ¿ya? Que favorece la inhibición sináptica, o sea, va a tener el efecto sedante. Y va a tener la inhibición de glutamato, que reduce la excitación neuronal. Tenemos la fenitoína, ¿ya? ¿Con qué mecanismo? ¿Qué vía de administración va a ser? Oral endovenosa, que va a ser, va a bloquear los canales de sodio, dependiendo del voltaje. ¿Qué va a hacer? Estabilizar las membranas neuronales hiperexcitables, ¿ya? Su absorción es oral, metabolismo hepático, controla las crisis tónico-clónicas, un tipo de convulsión. Lo van a tener que estudiar, ¿ya? Y las parciales, van a tener que saber qué tipos de convulsiones existen. Repasen, ¿ya? Efecto no sedante, dosis terapéutica, y vamos a tener Nystatin. ¿Qué es el Nystatin? ¿Qué es el Nystatin? ¿Qué es? ¿Cuál es su celular más ¿Voluntario? ¿De qué? ¿De los ojos? De los ojos. Ya, tiene que ver con los ojos. Tenemos la ataxia, la hiperplasia gingival, el hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? ¿Hirsutismo? ¿En serio? ¿Qué se le forma? Crecimiento de vello. ¿En quién? Las mujeres. Pero no, ¿en quién? Las mujeres. Ya, cuando las mujeres tienen vello. Barba. Ya. Y tenemos anemia megaloblástica,
¿Qué más? Yo puse los dos. Mirar y conversar. ¿Ya? ¿Qué más tienen? Anemia megalográfica. También existen distintos tipos de anemia. ¿Ya? ¿No han visto anemia? No. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los cuidados de hepatotoxicidad y cuidados de enfermería, control de los niveles plasmáticos, enseñar buena higiene bucal, administrar lentamente y no suspender tratamiento. Y tenemos el ácido valproico o valproato de sodio. Yo creo que se lo pueden haber explicado en algún minuto. El ácido valproico como anticonvulsivante. ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Es uno de los más comunes. Utilizado. El ácido valproico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué hace que el ácido valproico? Va a aumentar la concentración de ligandas, de neurotransmisores y al inhibir su degradación va a bloquear el canal del sodio y de calcio. Las absorciones por vía oral. Metabolismo hepático, subida media de la necesidad. Es un anticonvulsivante de amplios espectros, o sea, actuar sobre diversas crisis convulsivas. Que entre paréntesis después se como crisis generalizadas, mioclónicas y dausteras. También se utiliza como un estabilizador del ánimo en nuestro entorno bipolar. Si bien tenemos otro estabilizador del ánimo que es común, es el litio. El litio es un estabilizador del ánimo. Tenemos como reacciones adversas, náuseas, vómitos, temblores, aumento de peso, alopecia. ¿Qué es la alopecia? Pérdida de pelo. Pérdida de cabello, hepatitis, ya lo vimos. Trombocitopenia. ¿Cómo? Trombocitopenia. ¿Qué es? Cuando se cae por mancha. Trombocitopenia. Tiene que ver algo con la sangre, ¿cierto? Con la sangre. Cuando las reglas están muy bajas. Más baja de lo normal. Sí. Ya. La teratogenicidad. ¿Qué es? ¿Es hipocurriquez? Ah, ¿Qué es el hipocurriquez? ¿Cuál ¿Qué es la teratogenicidad? Malformación. ¿Ya? Genicidad. Cuidado de enfermería, si dijimos que es hepatotóxico, tenemos que encontrar prueba hepática, vigilar si no es sangrado de hematomas, ¿ya? ¿Qué más? Si tenemos trombocitopenia, tenemos que vigilar el sangrado de hematoma. No administrar en el embarazo por la teratogenicidad, pues tenemos malformaciones, le va a producir malformaciones al feto, quiere decir, ¿ya? Por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Administrar con alimentos para evitar molestias. Tenemos la carbamazepina. Creo que esta hay que la dice todo, ¿no? Carbamazepina, ¿no? No, para nada. Va a subir la presión neural, va a bloquear los canales de sodio. Y va a disminuir esta excitabilidad neuronal. Tiene buena absorción oral. Su metabolismo es hepático, su vida láctea son 17 horas. Y aquí hay un término nuevo que dice que tiene autoinducción enzimática. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Va a disminuir su propia concentración de energía. ¿Para qué se utiliza? Para crisis convulsivas, obviamente, crisis parciales, crónicas, neuralgia, trastorno bipolar. También tenemos mareo, diplopía. ¿Qué es diplopía? Diplopía. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. Eso no recuerdo. Visión doble.
Leucopenia. Parecido a la trombosis también. Ya, pero esto es leucopenia. Y los leucocitos. Muy bien, Nicolás. Ya. La hiponatremia. La reacción de la negra. Cualquier, yo puedo poner un cuadrito y todas las cosas que voy diciendo, lo voy buscando, lo voy a ver. Sí, el otro día lo prefiero una buena idea. ¿Quién fue? Tenemos que controlar el hemograma, el celoplasmático. Ese ya sí me dijeron el otro día, yo hago pruebas y mis pruebas tienen como 30. Me decían, no, yo le hice una prueba y tenía 80 y tantos potrillos. ¿Qué? Pero sí, ¿y le hacen cuadros de...? No, y me dicen, a mí le hago. Bueno, ya me dijo. Ay, yo la que quiero una señora. La profe que está la que no hace las pruebas. ¿Cuál es qué? El clonazepam. Ya, esto lo van a ver ustedes. ¿Ya? Consideraciones generales de enfermería, tenemos que verificar la prescripción médica y la usar, silencio, administrar a la misma hora, educar al paciente, vigilar los signos de necesidad, etc. ¿Ya? Tenemos ahora. Ya, que si eso cortita, vamos a ver insulina primero. La cristalina, la cristalina. ¿Seguí? Se va a ir y esta clase, ¿no? Ya. Vamos a ver los hipoglicemiantes. ¿Ya? ¿Qué son los hipoglicemiantes? ¿Qué van a ser? Medicamentos que vamos a utilizar para disminuir ¿qué? La glicemia. ¿Ya? Elevado de glucosa en sangre, pacientes con diabetes o resistencia a la insulina. ¿Qué es la diabetes? Cuando el hígado se detecta la suficiente insulina o no para Y aquí les puse, la diabetes es una enfermedad metabólica que va a estar caracterizada por la deficiencia de la producción de insulina. Se va. ¿Ya? ¿Qué van a hacer estos fármacos? Obviamente tratar de que la glicemia esté dentro de los rangos normales. ¿Ya? Y obviamente prevenir las complicaciones futuras que puedan pasar. Ustedes vieron lo que son la... Ustedes vieron la sintomatología de una hipo o una hiperglicemia. Sí. Sí. ¿Se saben los rangos también? Sí. Ya no va a decir, si no se me ocurre. Ay, es carísimo. El mecanismo de acción va a facilitar el transporte de glucosa a los tejidos, eso quiere decir que va a facilitar este transporte ya sea a los músculos, el hígado. ¿Ya? El tejido adiposo. Ahí obviamente dice que inhibe la gluconeogénesis hepática y promueve el almacenamiento del glucógeno. Su absorción va a ser por vía subcutánea, pero en algunos casos se utiliza por vía endovenosa. Pero hay una específica que utilizamos por vía endovenosa, no todas. Vamos, porque tú sabes que con la insulina te pueden matar al paciente. Sí. Ojo. Esta absorción obviamente va a ser variable, depende del tipo de insulina y la zona de función, metabolismo hepático renal y eliminación renal. Aquí tenemos la clasificación en insulina que son parenterales y los antibióticos orales. Vamos a comenzar por los antibióticos, la hipoglicemia oral. ¿Ya?
Tenemos la sulfonilurea. Sulfonilurea. Aquí tenemos la más común, es la glibenclamida, y creo que la han escuchado. ¿No? No. Sí, bueno, ya. La glibenclamida. Es que mi abuela es diabética y yo le diabetes. Sí, le dan ya. Pero estos son hipoglicemiantes orales. Estos son comprimidos. ¿Ya? No son parenterales. ¿Qué va a hacer esta sulfonilurea? Va a estimular la liberación de la insulina endógena, o sea, de afuera del páncreas. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hipoglicemia, aumento de peso, náusea. ¿Qué cuidados de enfermedad tenemos que tener? Administrar antes de las comidas, controlar glicemia, evitar insuficiencia renal o hepática severa. Tenemos las biguanidas, que ahí tenemos la más conocida, la metformina. Exacto. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir la producción hepática de glucosa y mejora la sensibilidad periférica. Reacciones adversas, náuseas, sabor metálico, ¿ya? Dentro de los más comunes. Cuidado de enfermería mientras con alimentos, evitar el alcohol, controlar la función renal. La metformina por sí sola no va a producir hipoglicemia, a menos que la combine con otra. Tenemos los diazolidines. Pero acá, como les dije, voy a explicar los números de una. Estas, la glibenclamida, la metformina, estas no son tan comunes. Y estas, como entre comillas, dentro de las más comunes, puede que les pregunten la prueba. ¿Ya? Los otros son como para que tengan conocimiento general de que existen. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos la acarbosa, que también es una de las más conocidas, que van a hacer para inhibir la absorción intestinal de los carbohidratos. Porque como bien sabemos, los carbohidratos que producen, que tienen, ¿qué se convierte? En azúcar. Azúcar. ¿Ya? En azúcar. Ojo, por eso tengo pacientes que siempre tienen cuidado con el consumo excesivo de carbohidratos. Dentro de la reacción adversa tenemos la dolencia, diarrea, distensión abdominal. Los cuidados de enfermería, administrar hasta el primer bocado de cada cosa. La metformina también produce diarrea. Ya lo tienen que explicar a los pacientes. Consideraciones generales, controlar signos y síntomas. ¿Ya? De una hipoglicemia y hiperglicemia, por eso es importante que se sepan la sintomatología de una hipo e hiperglicemia. Tienen que educar sobre la alimentación saludable, el horario, promover el ejercicio, porque sabemos que tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 son pacientes que son insulino requirientes. ¿Ya? Y la tipo 2, no, a menos que estén descompensados y son niveles ¿ya? Toman glucemia horaria y la pegan. O tengan un daño pancreático ya demasiado. Tenemos la insulina. ¿La insulina qué es? Es una hormona, ¿ya? Que va a estar producida por las células betas del páncreas, porque ahí se produce realmente la insulina. ¿Qué va a hacer esta? Va a regular el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasa, y va a permitir el ingreso de la glucosa a las células. ¿Qué más tenemos? Tenemos distintos tipos de insulina. Rápida, corta, intermedia y prolongada. Su inicio de acción va a ser 15-30 minutos, la corta de 30 a 60, la intermedia de unas 2 horas, la prolongada de 1 hora. El PIC va a ser de 1 a 3 horas, de 2 a 4, 6 a 2 y sin fin. ¿Ya? La idea es que este cuadrito se lo aprendan. ¿Ya? También sabemos que los distintos tipos de insulina, hay algunos que vamos a necesitar que los pacientes tengan colaciones intermedias, ya para que no se produzca una hipoglicemia durante el pico de acción.
Y acá les puse unos ejemplos. Por ejemplo, la insulina de acción rápida, la Lipro, la Aspart y la glucina. Su inicio a los 10 y 20 minutos, su detección a 3 horas. Eso quiere decir que el paciente, dentro de los 10 y 15 minutos que se administró esta insulina, tiene que recibir algo. ¿Ya? Quiere decir, si a las 7:30 se administró la Lipro, a las 7:40 él tiene que tomar el desayuno. A las 10 la colación. ¿Por qué? Porque su filtración es 1 a 3 horas. ¿Ya? Quiere decir que hagamos filtración, que es donde está el efecto máximo de medicamento. O sea, si es un hipoglucemiante, o sea, va más baja la glicemia. ¿Ya? Por eso es importante que tenga una colación. Y luego tenemos a las 1. ¿Ya? Esto igual es pregunta de prueba. Yo les voy a poner un caso, usted me tiene que decir más o menos en qué minutos usted le va a dar una colación a un paciente. Tenemos la insulina de acción corta, que está a la espera de los 30 a 60 minutos, aplicación de los FABA4, se administra 30 minutos antes de comer y requiere colaciones intermitentes. ¿Ya? Se la administró a las 7, a las 7:30 sí o sí tiene que tomar desayuno. Su filtración dice que es 2 a 4 horas, o sea, la colación va a ser a las 10. ¿Ya? El almuerzo va a ser a las 1 y a las 4:30 va a tener la colación. Después tenemos la intermedia, la NPH, 1 a 2 horas, sella dosis, lo mismo. Se administró a las 7, 7:30 el desayuno, a las 10:30 la colación, a las 1 el almuerzo. ¿Ya? Reacciones sorpresas, hipodistrofia, aumento de peso, diferencia. Tienen que educar al paciente, obviamente, controlar la glicemia capilar, ajustar colaciones de cantidad específica. Preventar registrar la ingesta y horarios en ficha. Acuérdate que lo tienen más. ¿Ya? ¿Y qué hora es? Nada más. Ya no alcanza, no alcanza. Nada más. No alcanza. ¿Alcanza o no alcanza? Esteban, lo siento, yo voy a pasar digestivo. ¿Ya? Ya, vamos a seguir con la de digestivo. Ya, ¿para qué vamos a utilizar estos medicamentos? ¿Para qué nos van a ayudar? Para tratar obviamente diferentes molestias o enfermedades que afectan al estómago o al intestino, otro órgano del sistema. Sí, ¿ya? En primer lugar tenemos los antiácidos. ¿Qué van a hacer estos antiácidos? Van a neutralizar el exceso de ácido en el estómago. ¿Ya? ¿Y qué van a aliviar? La acidez y el ardor estomacal. Entonces van a actuar directamente en el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago. ¿Y qué va a hacer? Va a reducir su acidez y va a proteger la mucosa. ¿Ya? Aquí tenemos distintos tipos de antiácidos. Ya lo más probable es que no se los presenten. Tenemos los antagonistas de la vitamina 2 que van a reducir la producción del ácido gástrico y van a bloquear los receptores específicos, en este caso los de la histamina. ¿Qué van a hacer? Van a impedir que esta histamina estimule la secreción de ácido, que se estimule más. Aquí tenemos la ranitidina y la famotidina, que son uno de los más conocidos. ¿Para qué la van a utilizar? Para la úlcera gástrica, duodenal. Aquí ese es un término que tienen que saber. Estas siglas. ¿Ya? Pregunta de prueba. ¿Qué es enfermedad del reflujo gastroesofágico? Cefalea, diarrea. Se debe administrar por la noche. Es la enfermedad digestiva. La famotidina, úlcera, dolor de cabeza, cansancio, provoca como efecto adverso y se debe evitar alimentos. Tenemos los inhibidores de retroparatores que van a hacer, obviamente, van a inhibir o van a reducir el ácido del estómago. Y aquí tenemos el omeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol. ¿Ya? Eso lo van a ver. Tenemos los antieméticos que van a ser los antieméticos que van a hacer. Van a reducir
o van a evitar las náuseas y vómitos, ¿ya? Que pueden ser causados por diferentes motivos. Van a actuar sobre el cerebro y el estómago y van a bloquear estas señales que van a generar, obviamente, o que activan el reflejo del COVID. Y aquí tenemos el lonacentrón, ¿ya? Estos son los más comunes, ¿ya? El lonacentrón es uno que se da en pacientes post-quimioterapia. También, pero este es más potente, ¿ya? Por eso. Es como de primera línea, la metoprim. Luego tenemos los laxantes, ¿qué van a hacer? Van a facilitar silencio. Vean qué dice. Van a facilitar la evacuación intestinal en los casos de estreñimiento. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra más común, es la lactosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos los antidiarreicos. Aquí obviamente tenemos que el paciente vaya a la regresión y lo que tiene. Va a ayudar a disminuir la frecuencia y consistencia de las deposiciones. ¿Qué van a hacer? Van a reducir esta motilidad intestinal o la secreción de agua intestina y obviamente la mejor absorción de fluidos. Aquí tenemos la loperamida, entre los más comunes. Aquí tenemos protectores de la mucosa gástrica, que van a proteger obviamente, como su nombre lo dice, las paredes del estómago. Aquí tenemos, dentro de lo más comunes, el misoprostol, es que ahí hay que ver cuál es la el lidón, Sí, por eso le preguntaba por qué el lidón. no, ya se lo damos a el niño mayor de 12 años. El pequeño igual el lansoprazol. Si bien este es conocido por su efecto auditivo, ¿ya? Pero también se utiliza como un protector melancolía. Por eso aquí dice, no usar en embarazadas. Curioso. Y tenemos los antiespasmódicos, que aquí, si bien tenemos un sinfín, aquí el antiespasmódico más común que ustedes conocen, y no lo sé ni cuál es, porque yo creo que lo conocen todos. El dialidapar. ¿Qué quiere decir? Que van a aliviar este dolor ticopólico que van a tener, porque a nivel del estómago se producen contracciones musculares. Esos son los espasmos. ¿Y la doperidona? La doperidona no, la doperidona tiene que ver con un ¿qué es la doperidona? ¿Para qué lo utilizamos para los jóvenes? No entiendo. Y aquí dentro de los más comunes tenemos el primebut. ¿Ya? Regular los movimientos intestinales, se utiliza para el colon irritable, para el digestivo, mareo, y administrar antes de las jóvenes. Si es que es posible. Y eso con. Ya, hasta aquí ingresa en la. La otra semana, voy a aprovechar la otra semana.